día, pueden sentarse. Estoy respirando porque no sé por dónde empezar. O sea, el texto sí. Pero hermanos, yo no sé ustedes, pero para llegar aquí, y no lo quiero decir como que, ay, Nisa, pobrecita. No, no quiero eso. Ayer me quedé sin voz por completo. Y esta mañana venía luchando con la voz. Lucy estaba en el carro conmigo. Y después de eso, en el carro me volvió a dar la respiración. Y le dije a Lucy, qué bueno que Dios se va a glorificar. Porque cuando viene un problema a su vida, cuando viene una dificultad a su vida, cuando viene no llegues, quiero decirte que el llegar aquí te ha dado el triunfo ya. No es lástima, es que yo quiero que aprendamos a discernir las artimañas del enemigo contra nuestra vida. Y a veces lo que viene es el desánimo. Yo no sé lo que usted pasó para llegar aquí, pero yo sé que venció. Yo sé que venció. Y después de eso llego aquí y se siente una presencia del Señor brutal. Ay, yo hablo así, hermanos, no se preocupen. Es mi estilo. Ellos están empezando. Y después me encuentro con los misioneros. Yo sé que el pastor los va a saludar ahorita. Pero si hay algo que a mí me gustan son las misiones. Así que se me fue el asma, se me fue la tos, se me fue la voz, se me fue todo. Porque el Señor es nuestro gozo. Y Él se encarga de darte esas cositas que a ti te gustan para que sepas que Él está en el asunto. Y a veces pensamos en cosas materiales. Y a veces creemos que nos va a dar esto o aquello, el carro, la llave que se te perdió, en la estufa que dejaste prendida. Los otros días dejé la estufa prendida después que estaba en Walmart, viré. Las cosas que has hecho materiales, pero Dios se goza en decirte, todavía hay un pueblo que me adora, todavía hay un pueblo que me sirve, todavía hay un pueblo que se arriesga a las misiones, todavía hay un pueblo que lleva mi palabra, hermano, y a mí eso me da gozo. Y lo más que veo es que cuando me siento a hablar con ellos, bueno, estábamos de pie, pero cuando hablo con ellos, ellos conocen una misionera en común, una mujer que yo he seguido toda la vida por las misiones. Y verdaderamente que el gozo tuyo en esta Navidad no sean las cosas materiales, no sea el regalo debajo del árbol, no sea eso, sea la presencia de Dios mismo en tu vida y ver cómo Dios está obrando en medio de tus hermanos. Porque hubo victoria estos martes, ha habido victoria cada día. El ataque del enemigo se ha de levantar. Él está rugiendo, pero yo quiero decirte que hay un Dios que está levantando bandera en tu vida. Hay un Dios que levanta bandera. Hay un Dios que te dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Los días son malos, pero yo estoy allí, guardando y cuidando tu caminar. Qué hermoso es el Señor, porque precisamente hoy vamos a hablar del primer misionero. Porque no fueron ustedes, perdónenme. El primer misionero fue Jesucristo. El primer misionero fue Jesucristo. Y el que no ame las misiones, hoy es día de arrepentimiento, pueden venir al altar. Porque cuando conocemos al Creador y sabemos que Él dejó su trono, y como dice el himno, hoy corona por mí, entonces entendemos el verdadero valor de la misión. Y yo le decía al Señor, ¿cómo voy a entretejer todo esto? No hagan caso porque esto se va ahorita. Como llegó, se va. Y estoy tomándome el mejunje. Ella sabe lo que es. Vamos a Isaías 9, capítulo 6, verso 6. No me cierren la Biblia. Porque le preguntaba al Señor, ¿cómo tú vas a entretejer tantas ideas que tengo en mi mente? Y anoche gemía y lloraba y le decía al Señor, yo no puedo creer
que todavía hay un pueblo en la calle que no sabe la importancia del nacimiento. Y el Señor me llevaba una vez más a hablar de la profecía que está en Isaías 9. Y aunque vamos a tocar varios textos de ese capítulo, voy a leer uno en específico en este momento. No se tienen que parar tranquilos, pero no me cierren su Biblia. Y es que a mí me encanta, así que yo lo voy a decir suave, porque la palabra hay que saboreársela. Es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, gracias. Gracias, porque hoy tú vas a abrir nuestro entendimiento espiritual. Y hoy tú te vas a revelar a nuestras vidas sobre la realidad del nacimiento. Prepara nuestros corazones para que el Rey de Reyes, Señor de Señores, se entrone en nuestras vidas. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. No voy a empezar con ese texto. No voy a empezar con el nacimiento. Porque hay algarabía, hay bullicio. Ay, está todo el mundo de compra, de fiesta, no se puede entrar a las tiendas. Estoy deseosa que llegue enero 15 para poder entrar tranquila. Pero el significado verdadero del nacimiento no lo tenemos. Y el Señor me llevó a mi persona, y no lo voy a buscar ahora, al huerto del Edén. Si creemos que el nacimiento es la culminación de Jesucristo, estamos mal. Porque si celebro la Navidad porque es momento de gozo y de alegría, sin ver que en un momento determinado hubo una caída, hubo un momento de oscuridad en la tierra, no podemos entender el nacimiento. Si no podemos entender que Adán abrió una puerta al ser desobediente, y no voy a entrar en el issue si fue Adán, si fue Eva, si fue la serpiente, eso no importa. Lo que importa es que en un momento determinado Dios dio unas directrices y el pueblo se hizo sordo, aunque fueran dos, se hizo sordo. Y aquella caída de Adán abrió una puerta. Su desobediencia abrió una puerta. Su desobediencia abrió una puerta. Hermanos, ¿qué estás haciendo en desobediencia? Que le estás abriendo las puertas al enemigo y tu vida se halla en tinieblas. ¿Qué he hecho para que la luz de Cristo no viva en mi ser? ¿Qué estoy haciendo que abrí esa puerta y las tinieblas entraron a mi hogar? Primero entraron a mi vida y luego entraron a mi hogar. Y quiero decirte que cuando Adán abrió esa puerta, no solamente cayó él. El mensaje es un poquito profundo. Cayó él, sino que la maldición cayó sobre la tierra. Por eso es que la tierra está maldita. Por eso es que a veces nuestras finanzas están malditas. No se preocupen, que le voy a dar el remedio. No me digan, no lo declare. No, es que hay que ver la realidad. Si yo abro una puerta a las tinieblas, mi familia cae en tinieblas. Mi vida cae en tinieblas. Mi ser cae en tinieblas. Y puede ser como en algunos países, yo no sé ahora, pero cuando yo bregaba con misiones,
Los haitianos me decían, misioneros, que la tierra de Haití estaba maldita porque los frutos no se daban correctamente. Porque al Adán abrir esa puerta, se maldijo la tierra. Y yo necesito que nos miremos. Porque es bien fácil criticar al pobre de Adán, que yo no sé ahora dónde está. Porque eso es su relación con Dios. Porque nosotros nos encantamos de subir y bajar a la gente. Uno lo llevamos al cielo, otro al infierno. Es algo como que nos gusta. Y eso es solamente un misterio de Dios. Y es su relación con Dios. Y aquel hombre abrió la puerta. Porque a veces la bendición no te llega porque abrimos una puerta. Abrimos un rencor. Abrimos una raíz de amargura. Abrimos un pasado. Un pasado que ya Dios te perdonó y que le perdonó al que te lo hizo. Y tenemos esa puerta entreabierta. Y entra esa pequeña nube de oscuridad. Y va entrando. Pero hoy aquí está la Shekinah de Jehová. Hoy aquí está la presencia del Señor. Hoy aquí está la gloria de Dios para decirte que hay alternativa para aquellos que han abierto puertas. Miren, si Adán él se lo hizo. ¿O ustedes se creen que Adán? Es más, al mismo Caín, que abrió la puerta de los celos, de la envidia, de la discordia con su hermano. Porque Dios entra a hablar contigo. Y Dios entró con Adán. ¿Por qué te escondes? Tenía Dios que preguntarle. Tenía Dios que preguntarle a Caín, ¿dónde está tu hermano? De verdad. De verdad. El Dios todopoderoso. El Dios que todo lo ve. Al soberano, al eterno, al gran Dios. Tenía él que preguntarle. O le estaba dando una oportunidad de arrepentimiento. Porque que tú no te sinceres conmigo, fine. Lo entiendo. Porque a veces la gente nos ha quedado mal y no nos queremos deshogar. Pero cuando el Espíritu Santo te convoca y empieza a decirte, ¿por dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu caminar? Mira que lo cantaron aquí, todo el mundo dijo que yo era la única que lo sabía. Cada paso que das por la senda del mar hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te ve. Me lo enseñaron de pequeña. Y eso caló hondo en mi corazón. Pero Dios estaba viendo la caída de Adán. Dios está viendo que estás a punto de caer. Dios está viendo cuando yo dejo de orar lo suficiente. Dios está viendo cuando yo no me meto como se debe a escudriñar. A mí me encanta escudriñar la palabra. Lo que pasa es que yo le dije al Señor que me dé un break. Me lo dio, no se preocupen. Porque a mí no me gusta estudiar la palabra. Suena raro, escuchen, antes de hacer un juicio, para venir a enseñarla. A mí me gusta escudriñarla para yo saborearla y acercarme al maestro. Y a veces los afanes del ministerio no te dejan detenerte a buscar lo que Dios quiere hablar de tú a tú contigo. Y esa puerta no la puedes abrir. Esa puerta donde te está quitando la intimidad con Dios no la puedes dejar que abra. Tienes que mantenerla cerrada, porque en el lugar secreto, cuando tú estás con el Señor, Él abra y ministra tu vida. Y Él te dice por el camino que debes andar. Y allá cayó Adán. Y pasaron varias cosas. Y entonces se buscó en los cielos. Es que me gusta, yo lo narro a mi manera, porque como tuve en tantos dramas de chiquita, pero lo dice la Biblia, léanse Génesis. Se supone que del 1 al 3, pero siguen hasta el 10, a que se enteren. Y te imagino a Dios buscando. ¿Y ahora quién va a salvar al hombre? Porque la caída de Adán hizo la separación tuya y mía. La maldición a la tierra y la muerte de nosotros. No, yo estoy vivo. No, estás vivo.
pero puedes estar separado de Dios y eso se constituye muerte, porque es una muerte espiritual. Y en ese momento fue que se gestó el nacimiento. Y ahí fue que Jesús, y vamos a Juan 10, porque yo quiero que lo vean. Usted dirá, en el viejo, olvídense, lo vamos a ver en el nuevo. La Biblia es una sola unidad. Vamos a Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Mira, papá, yo no sé cómo Jesús le decía al Padre. Yo hablo en mis palabras. Mira, papá, yo voy a poner mi vida por la humanidad caída. Yo de mí mismo la voy a poner. Y en el momento que sea, voy a morir y a resucitar. Para que pueda volver una relación entre el hombre y Dios. Porque Dios siempre, siempre, siempre ha deseado acercarse a nuestras vidas. Siempre lo que ha querido es buscar estar en tu vida, en la noticia de tu vida. Dios siempre lo que ha querido es tenerte como su hijo. Aquel que no le recibe se convierte en primo, ya ustedes lo saben. Eso es una teoría mía, porque no todos somos hijos, somos creación, pues a los que no son, es que le tengo que explicar para que no se me confundan. A los de la creación yo les digo primo, porque hay que pasar por el encuentro con Jesucristo para convertirnos en hermanos de Jesús. Y Él lo decidió en el huerto. Él decidió en el huerto, aquel pueblo que andaba en tiniebla. Aquel puerto, yo voy a ser la puerta. Si Adán abrió la puerta de la maldición, si Adán hizo que se abriera la puerta para que Satanás entrara y destruyera tu vida, quiero decirte que hubo uno que también está en Juan y dijo, yo soy la puerta de mis ovejas. Yo soy la puerta, una cosa por la otra. Tú decides por cuál andar. Esa parte no estaba, pero la dije. Tú decides por cuál andar. Porque la puerta está ahí. La puerta se abre para bendecirte. La puerta se abre para que tú entiendas que hay una vida eterna. Que esta vida es pasajera. Que esta vida se queda. Hermanos, duele. Por lo menos a mí me duele. Yo pasé 5 minutos antes del accidente de Canóvana, donde murieron 2 jóvenes y un adulto. Por un joven que se quedó dormido. Yo no he hecho el proceso de investigación, yo no soy la investigadora ni soy la forense. Yo digo lo que dice la noticia. Y ver cómo el enemigo se está robando a nuestros jóvenes. El que mataron en Gurabo fue equivocadamente. No era él. Y ojalá, no, eso no. Dios quiera que no sea ninguno. Pero yo quiero decirte que hay una puerta. Y que Dios está invitando a que entremos por esa puerta. Porque en nuestras vidas hay tinieblas. El problema es que no queremos entrar a la puerta. Y dice Isaías 9. Verso 1. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí.
pues él al final llenará de gloria el camino de aquel del lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Él dijo que era la puerta. Y cuando ocurre esto, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí ya había sido saqueada, ya habían pasado 20 cosas. Pero hoy yo no quiero hablar de la desobediencia de Israel porque la conocemos bastante. Hoy yo no quiero hablar de cómo ese pueblo, viendo a Dios obrar, se apartó. Hoy yo quiero decirte que cuando Adán abrió la puerta, las tinieblas llegaron. Y cuando Jesús abrió la puerta, el resplandor. Ay, ahí podemos decir como Habacuc, el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Si estás en angustia, si estás en dolor, si estás en quebranto, si estás en tiniebla, hoy hay luz para tu vida. Porque el pueblo que se hallaba en tiniebla vio gran luz. Miren, hermano, solamente Jesús llegó a Belén. Estaba allí, como sea, no voy a entrar en esa. Los que vinieron los martes, pues saben ya todo lo que ocurrió. Pero no todos los que vieron a Jesús creyeron en Jesús. No me digas que la gente no vio la estrella. Que no era estrella, pero no voy a entrar en esa polémica, lo hacemos en algún estudio bíblico. Se cree que eran 2 planetas y hay una razón de ser para eso. Y de hecho, cuando esos 2 planetas que se juntaron hace poco más que un par de horas, lo que decía según los astrólogos, era que ellos reconocían que alguien divino había nacido. Y lo más que me gustó de lo que estuve leyendo sobre la estrella de Belén, era que los reyes, no estoy llevando la contraria a nadie, es que lo aprendí, no fueron guiados por la estrella. Ay, Nisa, por favor. No. Cuando ellos vieron la estrella, dijeron, es momento de marchar. Ellos sabían que esos eventos iban a ocurrir. Ellos conocían las profecías de Daniel. Ellos conocían que el momento se acercaba. Ellos no se quedaron quietos. Ellos dijeron, es momento de marchar. ¿Estás viendo la luz de Cristo en tu vida? ¿Estás viendo cómo Dios te alumbra y te está diciendo, es tiempo de marchar? Es tiempo de caminar. Los tiempos se avecinan. Cristo viene. Su venida es inminente. Y no es eso nada más, es que puede ser que hoy yo parta a su presencia. Estás viendo a Dios obrar en tu vida. Estás oyendo un Dios que te dice es tiempo de marchar. Estás viendo cuando Dios te dice no quiero que habites más en tiniebla. Porque según dijo que Él era la puerta, Él dijo yo soy la luz. Y cuando tu vida se llena de confusión, miren que a mí se me llena la cabeza de pajaritos preñados. Y de moscas que vienen. Eso es otro estudio aparte. Pero cuando oigo ese zumbido que no viene de parte de Dios, y me encierro y le digo, Señor, ahora trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Oh Padre, discierne tú los pensamientos. Oh Padre, tráelo cautivo a la obediencia a Cristo. Hermano, la luz llega porque llega. Porque no hay obra de maldad que no se resista a la presencia de Dios. Hermano, yo no sé cuándo tu vida ha estado en oscuridad. La mía muchas veces he dicho no sé cuál camino coger. Muchas veces he hecho lo que dice el salmista, estate quieto y reconoced que yo soy Dios. Muchas veces he tenido que decir el texto, esfuérzate y te valiente, pero estate quieta.
Muchas veces he tenido, a veces se me zafa, que refrenar la lengua. Y el Señor decirme, tu defensor soy yo. He vivido aún en Cristo, porque no te voy a mentir, momentos de oscuridad. Pero cuando vas a su presencia y empiezas a clamar, y le iba a decir Lemuel, Emanuel, en los textos que trajo, y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando al final trajo el último texto, que es el más que a mí me gusta, es que si tú esperas, Dios te va a dar conforme a su voluntad. Porque no te da lo que tú deseas, te da lo que tú necesitas. Y entonces yo quería por aquí, Señor, por aquí. Pero es que la luz está acá. Pero es que es por aquí, Señor. Es que la luz está acá. Pero es que estoy a punto de chocar. Es que la luz está acá. Espérate, Señor. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Y quiero decirte que aún la palabra se te hace más clara. Porque es tu guía. Es tu consolador. Es tu fortaleza. Pero es que Él se fue. Me dejó la palabra. Ponme el Salmo 34, que creo que lo brinqué y lo expliqué, pero yo vuelvo y lo digo. No. Ese me encanta. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es que cuando miras al pesebre, y no se preocupe que no lo voy a dejar niño, porque niño no era el motivo. Cuando miras a Cristo en medio de tu oscuridad, en medio de tu confusión, en medio de decir, ¿por qué me trajiste hasta aquí? En medio de decir, es que todo se cierra. Estás en el pozo de José. Estás en el pozo de José. Y lo único que te queda es mirar hacia arriba. Y los que miran a Él jamás serán avergonzados. Se levantarán y te harán un tipo de bullying. Pero Dios callará la boca de los leones. La sellará. Yo no sé si le pone crazy glue o yuhu o lo que sea. Pero sí puedo decirte que cuando tú miras al Señor en medio de tu confusión, y te lo digo porque lo dice la palabra, además de que lo he vivido, pero yo puedo vivir 20 cosas, lo importante es lo que diga la palabra. Una vez que en medio de tu confusión, una vez que en medio de tu día oscuro, en medio de tu soledad, un día de entender por qué me pasan estas cosas a mí, no le pasan a otro. Cuando tienes este revolquero en la mente y el enemigo te dice, sal corriendo, y tú te detienes, la luz de Cristo llega a ti. Y cuando miras y te sientas y te detienes y miras, es que esta mañana estaba pensando en algo, perdóneme. Y miras tu pasado. Y miras cómo Dios te ha guardado en el camino. Y miras cómo Dios te trajo. Yo no me crié en el evangelio. Whatever, Dios te guardó cuando aún tú no lo conocías. Cuando tú ni siquiera pensabas. Dios puso su mano de gracia y de poder. Pero ¿por qué me tiene vivo? Porque Dios te da oportunidad de salvación. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando miramos a Él, toda nuestra vida es alumbrada. Y tu rostro, ¡ay, qué rico! Tu rostro es ungido con aceite de lo alto. Y puedes poner tu cabeza como pedernal.
porque sabes que el que te llamó, te escogió, no te avergonzará. Porque Él pelea mis batallas. Él pelea mis batallas. Él va conmigo como poderoso gigante. Y vamos a los versos 6 y 7. Y dice, porque un niño, yo se lo leí, pero es que hay que leerlo varias veces. Porque un niño nos es nacido, príncipe nos es dado, y el principado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová ha hecho esto. Miren, aquí Jesús se convierte en la promesa encarnada. Dios había prometido salvación. Dios había prometido reconciliación. Dios había prometido restauración. Dios había prometido el Salvador. ¿Qué te prometió Dios? Y yo quisiera que esta vez pensara qué espiritualmente te prometió Dios. Porque hemos cogido el evangelio de qué. Déjame ver, yo quiero una casa. No estoy diciendo que no la tenga, yo luché por la mía. No estoy diciendo que no la tenga, pero que sea en el sitio donde Dios te quiere, no la que tú quieres. No te estoy diciendo que no pidas un carro. Yo estuve en carro público muchos años, creo que era para conocer gente. Yo creo que Dios dijo, déjame ponerte a conocer gente. Porque mira que el tren lo cogí y se dañó después que lo dejé de usar. Y el carro público dejó de funcionar de Río Piedras a Caguas después que yo dejé de usarlo. ¿Qué te traigo? Que hay cosas que han sucedido en tu vida que tú no te has dado cuenta que Dios ha tenido cuidado de ti. Para que tú conozcas su gloria. Y para que tú entiendas que aunque Él quiere cosas espirituales, las materiales te las facilita cuando buscas primeramente del reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas os serán añadidas. Y aquí ellos esperaban un reino temporero. La estrella decía que había nacido un ser divino para los reyes. Un Dios divino estaba en la tierra. Nació Jesús en tu corazón. Nació Jesús en tu vida. Pero no es un reino temporero. Cada 4 años nosotros subimos y bajamos gente, a veces. O sea, tengo mis dudas a veces. Pero decidimos quién nos va a gobernar. Por lo menos vamos a las urnas. A mí no me interesa porque usted vote, usted ejerza su derecho, eso es usted con Dios. Pero este reinado no es temporero. Este reinado es eterno. Es eterno. Y cuando miramos al pesebre, tenemos que ver que ese ser que llegó ahí no tenía que venir, sino que Él decidió venir para que tú puedas entrar en un reino eterno. Este es el gran problema que tenemos los cristianos. Dirán, Nisa, ¿qué pasó? Sí, es el problema que tenemos. Porque no visualizamos la patria celestial. Yo no soy de este mundo. No estoy diciendo que no compre, no estoy diciendo que no coma, no estoy diciendo que no vote, no estoy diciendo que se naneje eso mismo, hoy no me quiere salir.
y no vea la política, que no sepa lo que pasa en Venezuela. No estoy diciendo eso, porque yo creo que los cristianos tenemos una sabiduría que no tiene la gente. Y queremos que cuando vamos a ver las noticias, no podemos ver lo que la noticia refleja. Tenemos que ver lo que Dios nos está diciendo a través de la noticia. Y a través de la noticia nos está diciendo, Cristo viene. Y nos está diciendo que este mundo anda en tiniebla. Este mundo está en tiniebla. Pero cuando tú lo miras a Él, y no lo mires como no me diga que en Belén no se enteraron del revolú de que nació Jesús en un pesebre. No me diga que no se enteraron, pero no todos le siguieron. ¿Te enteraste que el Mesías nació? ¿Te enteraste que murió en la cruz? ¿Te enteraste que resucitó de entre los muertos? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Porque si ocupa el primer lugar de tu vida, quiero decirte que toda maldición es deshecha. El cristiano no anda en maldición. Ay, es que miren, yo amo a las personas, pero a veces hasta miro la llamada y doy una vuelta por el patio. Y después digo, ay, encontré el teléfono en la sala. Es verdad, lo encontré en la sala después que lo dejé. Porque es que, muchacha, ¿cómo está? Ay, pero es que, ay, mira cómo está. No son de aquí, ¿saben? No se preocupen. Aquí no, aquí están en gozo. Aquí están gozosos. Y tú vuelves y la llamas a las 2 semanas porque, bueno, hay que llamar, tú sabes, por otras cosas que yo llamo. ¿Y cómo estás hoy? Ay, es que esto, aquello, lo otro. El pueblo que vio gran luz está lleno de gozo, está lleno de alegría. Hay algarabía en medio del pueblo. Llevamos 2 domingos aquí que llegamos y la algarabía se siente. Y no es una algarabía de Navidad, es una algarabía de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la algarabía de saber que hay una tierra prometida para mí. Yo no soy ciudadano de esta tierra. Me encanta ese himno que ya no se canta. Soy peregrino aquí. Mi hogar lejano está. En la mansión de luz, de eterna paz y amor. Mi hogar más bello es. Y no se lo voy a cantar. Si esperaban, busquen el himnario de vida y apréndanselo, porque yo quiero que terminar el sermón, no que me manden a callar. Pero cuando tú sabes que tienes una patria, cuando tú sabes hacia dónde vas, cuando tú sabes que hay un rey que está sobre nuestro gobernadora, que está sobre los estatutos de quien sea. Yo no me doblo ante la presencia del gobernador. Yo me doblo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está buscando Danieles que no se doblen ante las maquinaciones del hombre. Dios está buscando gente que diga, si no me dejas orar, yo oro. Y voy a abrir las ventanas. Y voy a declarar que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Porque el problema de muchos en autoridad es que no mandó a Herodes a matar a los niños. Pero cuando la gente sabe y sabe que tú andas en autoridad, tienen temor. No para que te las eche de Pérez Campo y Camarón Bocú, porque muchas veces tú ni siquiera ves la luz que portas. Los otros días llegué a un sitio. Yo le compro las piezas de mi carro
a un mismo sitio. Él es pastor y él tiene su negocio. Y estaba allí atribulado. Conste, miren ustedes mismos, por favor. No miren que es Nitza echándosela de Pérez Campo y Camarón Bocó. Y a mí me gusta que no haya nadie, porque así puedo hablar un rato con él y con la esposa. Pero él estaba atribulado porque no había nadie. Y yo lo miré y le dije, despreocúpate. Él no me lo dijo, yo se lo noté. Porque cuando tú estás en Cristo, Dios te abre los ojos espirituales para que tú ayudes al necesitado. Le dije, no te preocupes. Aprendí de alguien hace muchos años, porque ni siquiera es mío, que donde llega un cristiano, la bendición llega detrás. Hoy se te llena el negocio. Y él se sonrió y dijo, porque habemos más de uno aquí. Quiero decirte que por donde tú caminas, tú vas dejando bendición. Aunque tú estés lleno de problemas, de circunstancias, de aparente oscuridad, y digo aparente oscuridad, porque la luz de Dios está en ti, el enemigo tiene que irse. Mire, es que visualícelo. Usted va caminando y las tinieblas hacen... Tienen que irse. A menos que yo haya abierto una puerta de tinieblas que la tenga que cerrar en el día de hoy. Pero yo quiero decirte que cuando Dios derrama sobre ti su bendición, las tinieblas desaparecen. Y por eso es que decía Luz, perdóname, ponme el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. No se quedó pequeño. Sí, porque hay niñito Jesús, hay cuquitata. Olvídate del cuquitata. Ese niño que nació en Belén tenía que nacer porque él vino a trancar la puerta que Adán abrió. Por eso le llaman el segundo Adán. Pero no se quedó en la cuna. Creció. Es que tengo muchas ideas en la mente. Murió. Y resucitó de entre los muertos. Y vuelve. Porque la promesa encarnada vuelve. ¡Vuelve! Pero esta vez no viene para que lo acribillemos. Esta vez no lo vamos a crucificar. Esta vez viene para llevar a su pueblo a la nueva Jerusalén. No andaremos más en tiniebla, porque su luz resplandecerá. Entremos por la puerta. Entremos por la puerta. Estoy casi terminando, pero no voy a dejar este texto porque aunque yo voy a ver cómo lo empato, porque ya me fui por otro lado, pero no lo puedo dejar. Filipenses 2. No lo puedo dejar, bebé. Tengo que aprender a obedecer porque el problema de Adán fue la desobediencia. Pero el niño de Belén se convirtió siendo igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Hermano, traten de pensar. Es imposible, como despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, el bebé, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El mundo puede estar en tiniebla. Quizás vas a pasar las navidades solo. Pero hay alguien que te dice, yo fui a la cruz por ti. Hoy la Navidad tiene que cobrar otro sentido en mi vida. Porque aquel Adán pecó. Pero Jesucristo se convirtió en el segundo Adán.
trayendo cautiva la cautividad y haciendo que tu pecado que te separaba de Dios quedara nulo. Hay un decreto de nulidad. Queda nulo tu separación con Dios. Se rasga el velo. Hay comunicación directa. Ya no necesito sacerdote. Ahora no me digan que no necesitan consejería. Háganme el favor. No lo cojan así tan pesado, porque a veces necesitamos quien nos guíe. Pero quiero decirte que ningún hombre ni ningún animal me exime de pecado. Voy a su gracia. Y su gracia me dice, por ti nací, por ti morí y por ti resucité. Adán desobedeció y el que no tenía que venir vino. Tomó forma de hombre para entender tu dolor, para entender tu angustia, para entender tu desamparo, para entender tu soledad, para entender tu abandono. Sí, porque no todo el mundo sufrimos lo mismo. Hay quienes nos toca sufrir todo, pero hay otros que se lo dan por pedacitos. Porque Dios no nos da más carga de la que debemos llevar, ni de la que vamos a resistir. Pero lo que pasaste fue para que conocieras al Señor, para que entendieras que esas tinieblas se convirtieron en luz, para que supieras que el pesebre tiene el misterio de la salvación, para que entendieras que el pesebre no es una figura que en algunos que estábamos hablando, pero en España todavía se hace, que el 25 se pone el niñito Jesús allí, que hay iglesias que a las 12 de la noche cantan. El pesebre no es eso. El pesebre vino a cortar la maldición que había caído sobre la tierra. Se supone que no andemos en maldición. Iba a decir, si entiendes que andas en maldición, la tienes que romper a través de la sangre de Jesucristo. No es que no vengan momentos de oscuridad. Vienen momentos de oscuridad a nuestras vidas. Pero Él fue obediente hasta la muerte. Sufrió la muerte más cruel y el nacimiento más pobre. Así que aquí nadie es pobre, porque nadie se fue a nacer en un pesebre. Aquí nacieron en hospitales. Ahora es que están con esto de nacer en las casas. Pero el más y el que menos nació aunque fuera en centro médico. Nació en un lugar limpio. Y no voy a entrar en detalles del pesebre porque lo hablamos y hay otros detalles que no. Pero en medio de todo, Él no se merecía eso. Pero Él no le importó. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Porque necesitamos que se cree un puente entre Dios y los hombres. Y el único que daba la talla se llamaba Jesucristo. Porque sí es cierto que se van a romper otras maldiciones al tú venir a Cristo o reconciliarte con Cristo o cerrar la puerta que estás abriendo o decirle que no al enemigo. Se van otras maldiciones de tu vida. Las cosas empiezan a fluir. Ves a ver el cuidado de Dios de forma especial. La voz me va a llegar. Pero lo importante es que si hoy suena la trompeta, tú la puedas escuchar. El misterio del pesebre viene a decirle a los judíos, la salvación no es para ustedes. La salvación es para el mundo. La salvación es para los gentiles. La salvación llegó. La salvación es para todo aquel que la acepte. ¿Qué haremos? ¿Seremos como los que vieron la estrella y no sabían que era momento de marchar? ¿O como los reyes que dijeron, vamos a caminar? ¿O seremos como los que fueron a Belén, que estaba repleto Belén, porque había un censo, y se enteraron y dijeron, ahí hay un bebé más,
que en Belén de hecho no nacían bebés, muchos bebés. Estamos como en Puerto Rico que ya no nacen bebés. O lo miraremos como algo más, o entenderemos que Él vino a romper y a cerrar la puerta del pecado en nuestras vidas. Vamos a escuchar un himno que me gusta. Yo quiero, si quieren ponerse de pie. Trae todo el mensaje resumido. Yo quiero que lo escuchen y que vayas pensando cómo ves el pesebre y cómo ves al Cristo crucificado. Si lo tienes en la cruz, tenemos un problema. Hay que bajarlo de la cruz y que haya resucitado en tu vida. Y si lo sabes, lo puedes cantar. Sin anuncios de realeza, sin la pompa original, solo un grupo de creyentes que le adoran sin cesar. Ha nacido humildemente entre un cálido pajar, el Mesías amoroso para el mundo así salvar. No le veo prendas finas que de adorno sirvan ya, ni tampoco una corona, solo al brillo y en su faz. Pero claro, Él ha venido a enseñarnos humildad, que olvidemos lo que muere, pero no lo primordial, el misterio del pesebre. Quizás no pueda entenderlo, pero sí puedo entender la enseñanza del misterio. Y es que Dios no escatimó a su Hijo y por mí lo entregó a la cruz. Por mí murió, siendo el Rey, dueño y Señor del universo. Al dejar aquel pesebre le llegó la adolescencia. Luego de pasada esta vino un momento crucial. Se enfrentaba aquel camino que le dirigió a la cruz, y al pasar por este muchos le ofendían sin piedad, pero nunca arrepintióse, realizó su ideal. El Mesías moribundo nos amaba más y más, y entre llantos y sollozos se podía discernir la esperanza de los hombres, porque en Cristo no hubo fin. El misterio del pesebre, quizás no pueda entenderlo, pero sí puedo entender la enseñanza del misterio. Y es que Dios no escatimó a su Hijo y por mí lo entregó a la cruz. Por mí murió, siendo el Rey, dueño y Señor del universo. El misterio del pesebre, quizás no pueda entenderlo, pero sí puedo entender la enseñanza del misterio. Y es que Dios no escatimó a su Hijo y por mí lo entregó a la cruz. Por mí murió, siendo el Rey, dueño y Señor del Gloria a Dios. universo.
Gloria a Dios. Señor, aquí estamos. Santo. Santo. Aquí estamos, Señor. Mira nuestras vidas. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Tú que escudriñas lo profundo de nuestro ser. Queremos presentar nuestras vidas. Tú conoces las puertas que quizás yo esté abriendo. Así que sé tú mostrándonos a cada uno de nosotros qué puerta quieres trancar en esta hora de nuestras vidas. Tú conoces las tinieblas que rodean esta tierra, pero tú viniste al mundo para que andemos en luz. Por eso, Espíritu de Dios, manifiéstate de forma especial en nuestras vidas. Que la luz de Cristo entre a cada área de nuestras vidas y podamos ver la basura, los escondrijos, las cosas que no te agradan y sacarlas en esta hora, oh Dios. Porque a veces no las vemos, Señor. Pero cuando la luz tuya llega, tú dices entrega, entrega, entrega. Y en esta hora queremos entregar, porque queremos reconocer la verdad del Evangelio. Queremos ver, Señor, tu luz no solo en el pesebre, sino también en la cruz. Espíritu de Dios, libértanos de pensamientos que no son tuyos. Trae cautivo todo lo que no es tuyo a tus pies, Padre amado. Señor, tu luz tiene que enseñorear nuestros corazones. Que podamos discernir, Dios mío, para que tu luz alumbre nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios, pasa tu mano sobre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, no solo en el pesebre, sino en el Calvario y en la resurrección. Que no pasemos de largo, Jehová, que podamos apropiarnos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque viniste, moriste y resucitaste. Gracias por ser el primer misionero, Jehová. Porque tú nos enseñaste el camino que debemos seguir. Y que cuando nos estemos desviando, endereza nuestros pasos para que podamos ver tu gloria. Este pueblo es tuyo. Este pueblo es tuyo, Señor. Tú lo pastoreas día a día, Jehová. Y tú dices que ninguno lo arrebata de tu mano. Así que, oh Dios, estamos guardados en ti para que veamos tu gloria cada día. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hermoso ese pesebre. Hoy tenemos que reflexionar profundamente sobre eso. Y el Señor trajo a mi mente brevemente, no voy a hacer más nada, hablarle esto que Él me dijo. Mira el pesebre, cuán profundidad de humildad representa nacer en un pesebre para redimir una humanidad perdida en pecados, delitos y transgresiones, y que refleja toda carencia de todo tipo, desde maternal, paternal, económica, material y espiritual. Y sobre eso expuse a mi hijo para otorgarle a ustedes la bendición suprema de mi eternidad con ustedes. Simplemente lo dejo ahí, quiero que medite sobre eso, que es profundo, resume lo que ella trató de decir, y cada uno de nosotros debe vivir con esa cruz dentro. Cuando vengan los problemas, mirarlo a Él. Y créame, cuando usted lo mira a Él, ahí está la solución de todo. Porque Él es todo para todo y en Él existe todo. Eterno presente Dios en nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos, Señor, que tú cada día más nos reflejes tu verdad para darnos cuenta cómo el enemigo nos quiere robar las bendiciones, trayendo a nuestra mente la obra de adversidad para alejarnos de tu verdad. Hoy, Señor, conforme ministrabas hoy a las 3 de la mañana, declaro esta palabra, que jamás nunca ningún hijo de esta casa se alejará de la verdad por aquellos pensamientos disgregantes que le pone el enemigo
y lo dan por sentado como cierto. Hoy habrá un discernimiento de espíritu cimentado en una realidad del pesebre, que es la cruz actualizada para una vivencia en comunidad junto con Él, jamás nunca separada de Él. Porque nada fuera de Él podemos tener ni ser, porque dejamos de existir y de cumplir el propósito por lo cual Él nos llamó. Así que hoy declaramos que esa existencia es real y nos reivindicamos en la posición correcta en todo momento y no permitiremos nunca jamás que la mente sea extraviada y sacada del camino correcto, y nos mantendremos en comunión, en unificación, en amor, en coinonía, en edificación, en libertad, en mansedumbre y sobre todo humillados delante de ti para hacer toda buena obra y don perfecto que proviene de ti, que eres el Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Por lo tanto, lo declaramos en el nombre de aquel que venció el imperio de la muerte, en el nombre de aquel que cara a cara lo veremos pronto en el zarpazo o el arrebatamiento. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estemos presentes seremos arrebatados y en las nubes les recibiremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.